Prepárate para descubrir la magia de dos obras maestras de la ingeniería. En este capítulo descubriremos las estructuras del viaducto de Bailén y del Estadio Santiago Bernabéu. Sumérgete en la elegancia y solidez del viaducto de Bailén, descubriendo los desafíos estructurales que enfrentó durante su construcción y cómo se logró su estabilidad. Después nos adentraremos en el majestuoso Estadio Santiago Bernabéu, donde conocerás los secretos de su diseño arquitectónico y los elementos estructurales que le dan soporte. Prepárate para un emocionante recorrido que empezamos ya. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hablando de Estructuras, un programa educativo sobre los fundamentos, avances y desafíos en el campo de la ingeniería estructural. Con vosotros, el encargado de guiarnos en este apasionante viaje de conocimiento, Arturo Silva. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Arturo Silva, soy doctor en Ingeniería Naval y Oceánica y profesor de Cálculo de Estructuras en la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast quiero que tengamos apasionantes conversaciones didácticas en el mundo de las estructuras, incluso si no tienes conocimientos previos sobre el tema. Exploraremos todas las estructuras existentes y los principios detrás de su diseño, construcción y mantenimiento, subiéndonos a las primeras construcciones prehistóricas y los rascacielos más altos de hoy en día, pasando por puentes colosales, embarcándonos en los buques más grandes y las plataformas offshore más innovadoras del mundo, volando en los aviones Airbus y Boeing, aguantaremos juntos el peso de agua de millones de litros que son capaces de sostener las presas, nos montaremos en los loopings de la montaña rusa más vertiginosa del mundo, aceleraremos en un Fórmula 1, cruzaremos los túneles más largos y muchas cosas más. Todo ello acompañado por expertos y expertas que compartirán sus conocimientos y experiencias. Quédate con nosotros que empezamos ya. De hoy contamos con José Antonio Martín Caro, director de INES Ingenieros, doctor en Ingeniería, Caminos, Canales y Puertos y profesor de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Todo un lujo y un honor tener hoy con nosotros a José Antonio. Buenos días, José Antonio. ¿Qué tal? Buenos días, Arturo. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí expectante a ver qué preguntas me hacéis. Bueno, en el capítulo de hoy, dada tu experiencia profesional, quiero que hablemos de dos conceptos que a priori no están relacionados, pero que bueno, que nos van a servir, a mí el primero, para aprender mucho, ¿no? Quiero que hablemos en un primer bloque, ya vamos con el segundo, pero bueno, este primer bloque quiero que hablemos sobre el viaducto de Bailén. Es un viaducto que tenemos aquí en la ciudad de Madrid, es un viaducto con muchísima historia y bueno, vosotros aquí en la empresa, bueno, lo que hacéis entre otras cosas es remodelar ciertas edificaciones, entre ellas el viaducto de Bailén. Entonces, bueno, la primera pregunta yo creo que cae un poco por su propio peso, que es, bueno, ¿cuáles fueron o cuáles son, a tu juicio, los principales desafíos técnicos a los que te enfrentaste? Pues efectivamente, ¿no? Hoy en día los ingenieros, si bien es verdad que todavía tenemos bastante infraestructura por proyectar y por construir, es verdad, como te decía, que en España y en los países de nuestro entorno, pues el 95% ya está hecha, ¿no? Y lo que nos va a tocar a nosotros y a los futuros ingenieros va a ser gestionarla, en un amplio sentido de la palabra, ¿no? Hay que conocer bien esa infraestructura para cuidarla, para auscultarla, para mantenerla, para remodelarla, para ampliarla y para ir adecuándola poco a poco a los usos que la ciudad va teniendo, ¿no? El viaducto de Bailén, como tú bien dices, es un caso muy singular, porque aparte de ser una estructura muy compleja, ahora vamos a hablar de ella, tiene un significado muy especial para los madrileños, ¿no? Tiene una historia que enlaza casi con la ciudad, ¿no? Y que se puede explicar viendo un poco el crecimiento de la ciudad, ¿no? O sea, todos los puentes urbanos, y no solo los urbanos, muchos puentes tienen esta doble connotación, que es técnica, constructiva, ¿no? Lo importante que fue en su momento, porque fue la primera vez que se hizo pues una estructura de tal tipo, un proceso constructivo especial, pero también tiene esa connotación social, ¿no? Pertenece al lugar, ¿no? Y la gente pues lo identifica como un sitio especial, ¿no? De hecho, el viaducto de Bailén, no sé si los jóvenes lo saben, pero era un sitio donde se suicidaba la gente en Madrid, ¿no? Tiene estas connotaciones que tampoco son muy alegres, pero también es un sitio, por ejemplo, el primero que hubo, que no es el que podemos ver hoy en día, era una estructura metálica, de las primeras estructuras metálicas que se hicieron en Madrid,
y que además se hizo a mitad del siglo XIX y en su inauguración se utilizó para trasladar el féretro de Calderón de la Barca a San Francisco el Grande. O sea, eso fue la inauguración de este viaducto metálico que duró poco porque las estructuras metálicas eran muy sensibles al aumento de las sobrecargas, ¿no? Digamos que eran estructuras más ligeras que se dimensionaban para unas ciertas cargas, a unas ciertas sobrecargas, y en cuanto esas cambiaban, porque ya no se usaban carros y carretas, empezaron a usar tráfico vial de más peso, pues no tenían esa capacidad de readaptación que han tenido otras, ¿no? Entonces, esta estructura metálica tuvo que ser sustituida por los arcos de hormigón armado que vemos hoy en día, ¿no? Pero esta estructura de hormigón armado también tuvo problemas, ¿no? Y los problemas en los años a mitad del siglo XX, un poquito los años 60, 70, se detectó que el hormigón que había sido utilizado fundamentalmente en el tablero y en los arcos, pues adolecía de unas enfermedades, vamos a llamarlas así, de unos problemas químicos que hacían que debido a ese desconocimiento que había en ese momento de estas enfermedades, sembrara mucha incertidumbre sobre su comportamiento. Como te digo, fue los momentos incipientes donde se empezó a estudiar la durabilidad, que es un concepto hoy que lo tenemos muy pegado a los ingenieros, ¿no? Proyectamos por unas condiciones mecánicas y resistentes, pero por supuesto para también unas condiciones durables, ¿no? Lo que hacemos tiene que perdurar en el tiempo, teniendo en cuenta un poco sus condiciones climáticas y agresivas, ¿no? Entonces, en esos momentos incipientes de la química del hormigón, pues se hicieron unos estudios y aparentemente ese hormigón no era curable, vamos a decirlo así. Ahora que sabemos mucho más, pues os diría que ese hormigón tampoco estaba tan mal, pero era como cuando se descubrió el cáncer, ¿no? Pues había un cierto desconocimiento. Y, curiosamente, en ese momento se convoca otro concurso internacional y se decide, que esto la gente seguramente no lo sabe, no utilizar los arcos. Lo que hay ahora mismo es un tablero de hormigón pretensado, fuertemente pretensado, de las primeras estructuras pretensadas que se hicieron allá en los años 70, que vuela de pila en pila, apoya en las pilas, pero no descansa sobre el tablero. No descansa sobre los arcos. De hecho, los arcos, debido a su potencia visual y formal, se dejaron como elemento compositivo y decorativo. Pero a día de hoy, esos arcos no tienen una función mecánica en el puente. Curioso, ¿eh? Acaba de volar la cabeza a mucha gente. Bueno, es un tema que no te creas que tanta gente sabía. Nosotros cuando tuvimos que intervenir en el puente hace ya unos años, pues también fue una sorpresa para nosotros. Claro. No lo sabíamos. Y lo descubrimos porque cuando nos acercamos a hacer una inspección ya pormenorizada, nos dimos cuenta que el arco, como veis, tiene esa forma parabólica tan clásica de esos momentos, y los montantes, que son esos elementos que van del arco al tablero, los han cortado justo antes de llegar al tablero. De hecho, que tú puedes meter la mano entre el montante. De tal manera que, como os digo, el tablero es un tablero fuertemente postesado que salta toda la luz entre pila y pila. En su momento, en los años 70, se reforzaron las pilas, se ejecutó un nuevo tablero, como digo, de tipología moderna, un dintel recto, y se apoya de ahí. ¿Qué ha pasado? Que ahora viene lo divertido de todo esto. Pues que en los 70 ya se sabía algo más de la química del hormigón, pero se desconocían temas relacionados con la fluencia del hormigón postesado. ¿Y qué ha pasado? Pues que ese tablero que es tan esbelto, con el tiempo ha cogido flecha, ¿vale? Ha ido deformándose más de lo que se esperaba de él. ¿Y qué está pasando ahora? Que en algunos puntos toca en esos montantes que previamente cortaron. Es decir, que tenemos ahora en algún sitio alguna situación intermedia. Tenemos un dintel recto que supuestamente tiene que volar de pila a pila, pero que por esa flecha, que en aquel momento no se sabía cuantificar exactamente por estos temas radiológicos del hormigón, está apoyándose indebidamente en algún punto. Y reparamos el autobailé y ahora queda hacer una pequeña operación de cirugía, que es levantar un poquito el puente y volver a rebajar esos puntales, o otra cosa que
que se va a hacer es monitorizar el puente. Hoy en día tenemos, como cuando vas al médico, ¿no? Claro. Que te pueden auscultar de arriba a abajo. Hoy en día la tecnología ha avanzado enormemente y podemos permitirnos el lujo de tener una serie de sensores en ciertos sitios para ver cómo va evolucionando eso en el futuro, y a lo mejor ni siquiera hacemos nada, ¿no? Nosotros, desde ese punto de vista, siempre tenemos esta filosofía, sobre todo con pacientes tan ilustres como es el viaducto de Bailén, que es analizar lo máximo para intervenir lo mínimo. Uh-huh. Bueno, es súper interesante lo que acabas de contar. Claro, justamente antes de ponernos a grabar, has comentado una cosa que la voy a recuperar porque me parece súper interesante, que es, claro, desde un punto de vista de desafío estructural, si se puede llamar así, es mucho más desafiante el remodelar una construcción que empezarla desde cero o a proyectarla desde cero. Aquí ocurre básicamente eso, que es que os encontráis una estructura que tenéis que remodelar y claro, eso supone un desafío. Que claro, ¿qué tipo de cálculos de estructuras hacéis ahí que difieren un poco de ese proyecto desde cero? Bueno, esto es claro, cuando tú no es lo mismo remodelar una estructura que lleva en uso 15 años, es decir, es una estructura que ha sido proyectada y construida con materiales modernos, con normativa y códigos modernos, de tal manera que es muy cercana a ti, ¿no? Tú puedes acercarte a ella de la misma manera que te acercas a una obra nueva, ¿no? Luego, por supuesto, hay ciertos condicionantes que siempre tiene la infraestructura existente, que es que está en uso. Uh-huh. Y eso es una de las cosas, como te decía antes, que condiciona enormemente, ¿no? O sea, hay veces que te dan ganas de decir, uy, este paciente ya tiene 120 años, ha agotado su vida útil y es el momento de hacer un nuevo puente o un nuevo túnel o una nueva presa, ¿no? Pero no puedes porque interferirías tanto en los tráficos y en la operativa de una ciudad como Madrid que sería inviable, ¿no? Entonces te ves obligado muchas veces a acudir a soluciones que desde el punto de vista de la eficiencia estructural no son las óptimas, pero no te ves abocado a ello, ¿no? En el caso del viaducto de Bailén, pues tiene además esas dos complejidades, ¿no? Tenemos un puente de hormigón armado, pero de los primeros hormigones armado. No quiero decir nada, dosificaciones, tamaño máximo de árido, en fin, no tiene nada que ver los cementos, no es un CEM 242, ¿no? Son cementos de otras resistencias y de otras dosificaciones, ¿no? Eso lo tienes que tener muy presente, ¿no? El acero, barra lisa, ¿no? Quiere decir que estamos hablando de aceros que de la época precorrugada, ¿no? Resistencias de 2200. Eso lo tienes que tener muy presente porque la manera de analizarlo o no ya las resistencias que metes en tus programas, ¿no? Las plastificaciones, hay un montón de cosas que tienes que ser muy consciente en qué momento estás. Y luego el viaducto, como te decía, tiene ese doble valor, tiene un valor tecnológico que yo creo que cualquier ingeniero que se acerque o técnico lo puede ver, ¿no? Además es muy formal, aunque esos arcos, como digo, ahora no estén funcionando, pero también tiene un valor de ciudad, ¿no? Tiene un valor social que por lo tanto hace que no puedas prostituir su fisonomía ni su funcionamiento, ¿no? Hay que tener en la intervención tienes que respetar mucho los valores patrimoniales que tienen estas estructuras, ¿no? Entonces no es lo mismo, no quiero cargar sobre los pobres puentes de vigas de una autopista, no es lo mismo intervenir en un puente de vigas, un paso superior, que hay muchos y que realmente no tienen ni valor tecnológico ni valor social, que un puente como el del viaducto de Bailén, ¿no? Entonces, ahí en esa máxima que te he dicho antes de analizar lo máximo para intervenir lo mínimo, pues tienes que hacer todo tipo de números, ¿no? Pues números con modelos de cálculo modernos, antiguos, de estática gráfica, si me apuras, ¿no? Uh-huh. Tienes que ponerte en el lugar del que proyectó, tienes que usar su norma. Dice, oye, vamos a ver este señor cuando proyectó, qué normativa de acciones tenía, que meterse en su cabeza un poco. Claro, tienes que usar lo que él utilizó y ver un poco las holguras, ¿no? Hay veces que el paso del tiempo nos ayuda, porque con el tiempo no es que los materiales hayan mejorado, que también, es que el conocimiento de los materiales ha mejorado mucho. Yo me acerco a un hormigón de los años 50 con mucha más capacidad que el pobre ingeniero que estaba en los años 50. Digamos que yo me atrevería a sacarle más partido
a ese hormigón que él, porque conozco más, si el hormigón armado se empieza a usar en España en edificación y en obra civil en los años 20, ya sabéis que España las patentes llegan tarde y luego arranca un poquito tardío, porque gracias a Eugenio Rivera ya tiene una explosión y a Zafra en la Escuela Politécnica que daba clase de hormigón, pues ya se generaliza el uso, pero en España el hormigón armado se empieza a usar de una manera sistemática en los años 30. Claro, obras de los años 50 y 60 pues tenían poquita madurez, ahora han pasado más de 100 años y tenemos un conocimiento tecnológico mucho mayor, entonces sí que es verdad que tenemos que ponernos esos dos gorros, ¿no? El gorro del momento de proyecto y construcción para entender un poco los criterios de proyecto del ingeniero de la época y ahora, pues bueno, tenemos que también, por supuesto, no desdeñar todas las herramientas que tenemos que son mucho más precisas y demás, ¿no? Entonces, no confundamos además porque el ingeniero tiene que hacer uso de todo lo que tiene a su alrededor en aras de diagnosticar un problema y, por lo tanto, de proponer una buena terapia. Uno son los números, que cuando eres joven es lo que usas, ¿no? Te dan un problema y siempre haces un modelo numérico, ¿no? Parece que es la reacción clara. Pero están los análisis estructurales, pero hoy en día están todos los datos que provienen de la monitorización. O sea, lo bueno de una estructura existente es que existe. Y por lo tanto, es un ensayo en laboratorio a escala real. Tú puedes poner sensores y durante un año, año y medio, luego hablaremos del Bernabéu, que también hemos monitorizado muchas cosas, pues puedes tomar muchos datos de ese paciente. Y esa es la respuesta estructural clara que tienes, ¿no? Entonces están los números, pero están otras cosas, ¿eh? Y la monitorización, desde luego, es un tema que da muchísima información en estos casos. Este tipo de viaducto, ya hemos dicho que no descansa sobre los arcos, o su idea inicial era que no descansara sobre los arcos, por lo cual entiendo que es mero decoración. Pero me interesa que con tu experiencia, yo aquí había apuntado preguntarte, para los que nos están escuchando, imaginemos por un momento que el viaducto de Bailén descansara sobre esos arcos. ¿Qué diferencia hay un puente que descansa sobre unos arcos frente a un puente pues tipo colgante o tipo atirantado? Así muy rápidamente, entiendo que esto lleva tiempo, pero bueno, Bueno, básicamente una diferencia fundamental. O sea, el puente arco de tablero superior, es decir, cuando tenemos el tablero sobre el arco, ¿no? Pues es una estructura que trabaja por forma. Entonces, al trabajar por forma, bueno, ya entramos en el tema de las directrices, las antifunicularidades, pero básicamente si uno fuera muy hábil y tuviera una geometría, pues trabajaría fundamentalmente a compresión. Eso ya te permite utilizar cualquier material, ¿no? El hormigón, el acero, la piedra, las fábricas de ladrillo, porque hoy en día el adobe, ¿no? Un arco por eso es la forma estructural más antigua, ¿no? Porque funciona. Entonces es una estructura masiva de cierta entidad que han sobrevivido muy bien por dos razones, porque trabajan a compresión, eso tienes todo comprimido, de alguna manera no hay fisuras, todo funciona correctamente, y luego al ser tan masivas, y esto es bastante interesante, cuando las normas han ido cambiando las sobrecargas, aunque los coches y los trenes pesaban más, la parte de la sobrecarga con respecto a la carga total que soportaba el puente era menor. Y eso lo vais a entender. Claro, un arco, cuando tú ves el viaducto de Bailén o un arco ferroviario, aunque sea del siglo XIX, un puente de sillería, cuando pasa un tren apenas es el 20% de la carga total. Entonces, que el tren pese un 30% más, eso solo implica que la carga total aumenta un 6%. Y eso hace pues que hayan soportado muy bien estos incrementos de carga. Una estructura metálica, la típica celosía, que la veréis mucho en el ferrocarril y que era un poco una estructura similar a la que había aquí antes, pues cuando pasa un tren, que es una sobrecarga, como sabéis, muy importante, el tren pesa 6 veces más que la celosía. Claro. Entonces, claro, si el tren aumenta la carga un 30%, ya no puede pasar, ¿no? Eso es un tema que ha hecho que los arcos, son estructuras, como digo, que trabajan por forma, que están comprimidas y que son masivas, pues hayan soportado mucho mejor los cambios de explotación que han tenido, ¿no? Claro, el arco además te permite ir apoyándote en el
mediante montantes, ¿no? Y sujetando el tablero. Entonces, cuando más apoyitos pones, el tablero puede ser más esbelto, porque solo tiene que saltar la luz que hay entre apoyo y apoyo, ¿no? Ese es un poco el juego. Claro, una viga metálica pues trabaja por flexión, y ahí ya sabéis si es continua, si no es continua, si la hago de canto variable o no la hago de canto variable, pero es la flexión obliga, digamos, a unas relaciones entre el canto de la viga y la luz que son de otra manera, ¿no? Gracias a la irrupción del hormigón postesado, pues en este caso se ha podido camuflar en ese tablero, digamos, de canto estricto, metiendo mucha armadura de postesado, el saltar de una pila a otra pila, sin que aparentemente parezca que hay una gran viga sobre el arco, ¿no? Pero sí, el arco es un material estupendo, es una tipología estupenda que funciona muy bien. La otra, la contraria, es el puente colgante. El puente colgante es lo mismo, solo que sobre el cable, la liana de los primeros puentes de la jungla, es al revés, está sometida fundamentalmente a tracción. Entonces, bueno, pues ahí lo que pasa que hasta que Reublin con la minería inventa los primeros cables para sus puentes colgantes de los Estados Unidos, los puentes, digamos, de lianas o colgantes estaban limitados a lo que podías tener con una cuerda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Gracias a Reublin, a Freyssinet después, con el trefilado y los cables modernos, pues el puente colgante no ha podido desarrollarse hasta el siglo XIX y XX. Bueno, toda una historia esto. Aquí me gustaría destacar un proyecto de investigación que estáis haciendo y que creo que es muy interesante. A mí me ha servido para preparar un poco esta charla. Es una aplicación que estáis realizando junto con la Escuela de Caminos y el Ayuntamiento de Madrid. Me gustaría que la comentaras un poco, porque creo que los que nos están escuchando a lo mejor no la conocen y me parece súper interesante que la pongas en conocimiento de todo el mundo. Sí, pues mira, esto es un proyecto de investigación que nosotros como empresa financiamos y también participamos, y que se ha desarrollado por la Fundación de Miguel Aguiló y el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Con la Escuela Politécnica. Y básicamente el objetivo era ambicioso, ¿no? No sé si lo hemos conseguido, que es contar la historia de los puentes a la vez que la historia de Madrid, entrelazando ambas historias, ¿no? Madrid, eso lo decimos en el libro que ha sido un poco el fruto del proyecto de investigación junto con esta aplicación que mencionas. Madrid quizás no tenga los puentes más espectaculares, ni los más fotografiados, ni siquiera los más fotogénicos, pero tenemos puentes únicos y además hemos tenido esa gran suerte de no tener grandes guerras ni grandes desastres naturales. Por lo tanto, y luego además, si bien es verdad que como en todos los sitios, pues ha habido puentes que se han sustituido por otros y a veces no con gran fortuna, se ha sido bastante respetuoso con la historia de la ciudad. Entonces tenemos unos ejemplos fantásticos para contar cómo los puentes, los primeros arcos de sillería o de fábrica han ido evolucionando a estructuras más modernas, más esbeltas, ¿no? Con la aparición de las escuelas politécnicas del siglo XVIII, ¿no? Que ya empezamos a hacer las pilas más delgaditas, calculábamos los puentes, que hasta ese momento era como los romanos, ¿no? Prueba y error, pero luego la irrupción de las estructuras metálicas, el hormigón armado. Madrid además es una ciudad que para los madrileños que la conocemos bien siempre está en continua evolución. Cuando ya parece que en los años 70, 80 hacemos el arco este de la M30, luego cerramos la M30 por el norte, luego hemos hecho la M40, luego la M50, los periféricos, el carril bici, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Quiero decir que tenemos una gimnasia constructiva continuada, ¿no? Y nos pareció muy buena idea coger estos ejemplos de puentes, que ya digo, no son el Golden Gate ni el puente de Brooklyn, pero son puentes muy singulares porque eran, pues, cuando apareció la estructura metálica, pues tenemos buenos ejemplos. Cuando apareció el hormigón postesado, los atirantados, tenemos pequeñas joyas y queríamos contar un poco cómo había evolucionado el urbanismo de la ciudad y contar estos puentes desde una doble vertiente, ¿no? Por una parte, hablar de sus temas, de sus aspectos más tecnológicos o técnicos, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí hay unos puentes que me fascinan, que son los que saltan la M30 a la avenida Pío XII. Son unos puentes muy mal condicionados por los apoyos, porque son luces desviadas, descompensadas. Y Torroja,
José Antonio Torroja lo resolvió con una estructura de hormigón postesada, muy postesada, con aparentemente ninguna dificultad, porque es canto constante, una sección muy esbelta, en góndola, y realmente cuando te paras a brujulear en los anejos de cálculos, como si fuera un laboratorio en Suiza de Hilsdorf, que era amigo de su padre, el famoso Eduardo Torroja, hicieron fotoelasticidad, porque no existían los ordenadores, y cómo llegaron a esa solución realmente tiene un mérito sorprendente. Sí, sí. Pero luego además estas estructuras, pues una es donde se celebra, o donde, por ejemplo, el puente Juan Bravo, ¿no? Aparecen un montón de películas, o el puente de Bailén, o los puentes de la M30, aparecen las películas de Almodóvar. O sea, hay mucho puente que, aunque no lo veamos tan espectacular como en otras ciudades, realmente si nos paramos a pensar es por el que pasas todos los días cuando vas a tu casa, es donde quedabas con tus amigos con la bici, ¿no? O sea, realmente Madrid tiene eso, ¿no? Tiene muchos lugares comunes que la gente los identifica como tal y donde ocurren cosas, ¿no? Yo siempre digo que los puentes, aparte de ser elementos de infraestructura, son sitios donde pasan cosas, son escenarios, ¿no? Y entonces, sobre todo los puentes urbanos, ¿no? Entonces, queríamos hacer ese esfuerzo y ha sido muy divertido. Hemos tenido 2 o 3 chicos además de profesiones diversas, ¿no? Turismo, cultura, pues buscando información, cuántos puentes salen en los sellos, en los carteles de las fiestas, en los toros, en las películas, en las canciones, etcétera, etcétera. Y como fruto ha salido un libro publicado que está a la venta, que se llama Puentes en Madrid, Técnica y Cultura, y hay una plataforma digital que básicamente es un sistema de información geográfica con la base de datos donde tenéis los puentes y esta historia técnica y cultural. Súper interesante. Os animo a todos los que nos están escuchando a que se metan en esa aplicación, porque bueno, van a aprender mucho sobre los puentes de Madrid. Nada, pues hemos hecho un repaso, yo creo que bastante extenso, aunque bueno, evidentemente nos han quedado cositas por comentar, pero bueno, creo que más o menos la gente que nos está escuchando, me imagino que se hará una idea de la complicación que supone remodelar una estructura de este tipo y de las diferencias que hay, que hasta ahora no lo habíamos visto, entre proyectar desde cero y remodelar una estructura ya existente. Ahora vamos a saltar un poco de estructura y entonces nos vamos a ir a una estructura por todos conocida, como es el Estadio Santiago Bernabéu. El Estadio Santiago Bernabéu, bueno, pues como todo el mundo sabe, es el estadio del Real Madrid. Y hasta ahora no habíamos traído ninguna estructura relativa a los estadios de fútbol o a los estadios en general, porque bueno, el que sea de fútbol o de otro deporte, me imagino que no es lo que complica su estructura, pero de alguna manera sí que se tiene en cuenta. Y entonces, bueno, vosotros como parte de ese proyecto de remodelación también sobre el nuevo Santiago Bernabéu, bueno, me apetece que hablemos un poco sobre esa historia de cómo ha ido evolucionando su estructura. Y bueno, y qué aportes habéis dado y qué desafíos habéis. Entonces, bueno, vamos a empezar, si te parece, cuando se construyó la primera versión del Santiago Bernabéu y bueno, y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Pues sí, mira, yo encantado de hablar del estadio, porque además yo soy muy del Madrid y llevamos con este tema, pues ahora ya, pues a lo mejor 10 años, ¿no? O sea, lo primero decir que el proyecto y la obra de Santiago Bernabéu han intervenido un montón de ingenieros, arquitectos, técnicos en general, y la verdad que ha sido un proyecto súper interesante, ¿no? Es otro ejemplo más de una infraestructura viva, ¿no? Es decir, ahora sí que hacemos un pequeño repaso, porque seguro que los jóvenes estudiantes no lo van a recordar, sus padres seguramente sí, de lo que ha sido el estadio y de la potencia que tiene y de lo que es una arquitectura deportiva que también tiene sus connotaciones, ¿no? Como te digo, es un proyecto que ahora ya parece que se va a acabar en breve, con un cliente muy exigente, pero también muy culto, porque no olvidemos que en el Real Madrid hay un montón de técnicos e ingenieros que saben muy bien lo que hacen y que, bueno, que yo creo que va a acabar, pues, en uno de los estadios, no me atrevería a decir mejor o peor, pero sí más complejos y desde luego el proyecto más retador en el que yo he estado en mi vida, ¿no? O sea, tener en cuenta que al final un estadio de fútbol, el estadio que tenemos ahora, su origen está en el año 1947. Había un estadio en el norte de la Castellana y Santiago Bernabéu decide que tiene que hacer un estadio más potente, con
para alojar a cada vez más espectadores y además con unas condiciones ya funcionales más cómodas, ¿no? En el año 47 se hace 3 lados del estadio, el oeste, el norte y sur, y el este no se acaba porque precisamente en esa esquina estaba todavía el antiguo Chamartín, ¿no? Esa zona, la zona del este, se acaba en el año 53. Y por eso nace asimétrico, ¿no? Por eso el Estadio Santiago Bernabéu siempre ha tenido un lateral, que es el este, que ha sido diferente. Sí. Porque pillaba parte del antiguo estadio y porque además se acaba 6 años después. Esa obra la hace Huarte, y es muy curiosa, hay fotos de la época de la construcción, pero se hace en un momento donde en Europa se hacían estadios, vamos a llamar mediterráneos, ¿no? Estadios de pórticos de hormigón armado, abierto, etcétera, ¿no? Y el artífice de la estructura como tal era el director técnico de Huarte, que es Carlos Fernández Casado, que ha sido uno de los super ingenieros de estructuras que ha habido en la historia, ¿no? Carlos Fernández Casado ha sido, bueno, pues daba clase en la escuela de estructuras y os diré como anécdota que algunos exámenes era el pórtico, el transversal del Estadio Santiago Bernabéu, que había que calcularlo ahí con métodos un poco más antiguos, como era Cross, y bueno, no me quiero enredar, pero bueno, eso es un poco el primer momento, ¿no? Una estructura con luces pequeñas de 6 metros, un poco una edificación grande, importante, pero pensando en esos años, ¿no? 47 y 53. Luego hay un periodo de tiempo donde el estadio apenas sufre intervenciones y es con el Mundial del Naranjito en el 82, donde empezamos a hacer, se requiere, ¿no? Y se va a jugar la final, ¿no? Sí. Una especie de embellecimiento del estadio con unos elementos prefabricados en la fachada, mejoras en la evacuación, pero sobre todo una nueva cubierta para alojar en ella instalaciones, megafonía, marcadores, etcétera. No solo para cubrir frente al agua, ya sabéis que en España, en Madrid en concreto, creo que la estadística es que llueve 3 o 4 partidos al año, de todos los sábados, domingos y tal, que se juegan. Hay muy pocos días de lluvia, pero en ese momento, en el 82, que además sabéis que se celebró en verano, era más un tema de alojar instalaciones, megafonía, marcadores, etcétera, que demás. Luego, para mí fue la gran obra, ¿no? Que fue en el 94-97, porque todo esto es una infraestructura, como digo, viva. Se tiene que ir adaptando a los requerimientos FIFA, UEFA, que ahora cada vez son más exigentes, ¿no? Si quieres que tu estadio pues opte a una final de la Champions, pues tienes que tener una serie de instalaciones y funcionalidades especiales. Pues a raíz de que en el 94 UEFA, ya no sé si es UEFA o FIFA, yo no soy experto en estas cosas, pero lo que viene a pedir es que la gente se siente. Claro. Porque hasta ese año íbamos de pie. Yo que tengo ya cierta edad, al fútbol se iba de pie. Muy curioso. Sí, sí. Eso nos ayuda mucho, porque la sobrecarga de cálculo era mucho mayor que si ibas sentado. Porque entonces ahora en las más personas, Claro, porque la gente eran unos 6 kilómetros metro cuadrado. Eso, claro, ahora en las reformas que se están haciendo, esa parte la tenemos salvada. Claro. Entonces, bueno, eso nos ayuda, como digo. Entonces, 94-97 se hace una obra espectacular que básicamente se coge la cubierta, pues la querían conservar, era relativamente nueva y funcionaba bien, y se eleva con unos gatos y en el espacio que quedaba meten el tercer y 4 anfiteatro. Es decir, todo esto con el estadio en uso. Sí, de nuevo, lo que hablábamos antes, lo difícil que es trabajar con una infraestructura que está funcionando, ¿no? Los tiempos, la evacuación, las condiciones de seguridad y salud, en fin, esto es muy, muy, muy complicado y puede condicionar absolutamente en la solución que finalmente se adopte, ¿no? A mí esa obra yo la viví como aficionado, no como ingeniero, porque yo acabé justo la carrera cuando se estaba acabando la obra. Y yo creo que fue una obra espectacular. Esa obra es de Ginés y Navarro, el arquitecto fue Carlos Lamela, y también como ha pasado ahora, colaboraron muchísimos ingenieros, pero no fue la última, porque luego yo creo que esto ya fue 2001-2002, se cubrió el Gallinero, donde el lateral con una gran viga, y se hizo la esquina del Bernabéu y las oficinas. En el 2008 hicimos una pequeña ampliación del primer anfiteatro, y ahora pues ha llegado esta reforma integral que pretende, bueno, pues darle unas funcionalidades y un look totalmente diferente al estadio.
Lo digo porque aquí nos pasa un poco igual, ¿no? Tocamos cosas que ya han tocado otros varias veces, ¿no? ¿Quién es el padre del estadio? Pues el Real Madrid, ¿no? Que es el dueño, pero han intervenido mucha gente, hay que ser muy cuidadoso porque muchas veces te encuentras cosas que no entiendes muy bien y de nuevo lo que hablábamos antes, te tienes que poner con el gorro del que lo hizo en el 90 o en el 80 para entender un poco cuál fue su criterio, ¿no? Pues sí, no, totalmente. Claro, antes hemos cambiado de estructura radicalmente un puente frente a un estadio. Para los que nos estén escuchando, ¿qué tipo de estructura nos podemos encontrar en un estadio? Has hablado antes de un pórtico, ¿no? Bueno, aquí en los estadios lo que ha cambiado son las magnitudes, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, el Santiago Bernabéu con el Wanda, que son pues aquí 2 estadios de la ciudad de Madrid, tienes una primera parte, que es el bowl, ¿no? Que es por donde entras, lo que es el edificio propiamente dicho, que en el 95% de las ocasiones me atrevería a decir que es una estructura de hormigón armado, ¿vale? En algún sitio se puede utilizar hormigón pretensado si las luces son un poquito mayores, pero es una estructura de hormigón armado. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el Real Madrid nace de un estadio del 47 con las luces de 6 metros y el Wanda se hizo hace relativamente poco y las luces son de 10-12 metros. Entonces la sensación es de otra amplitud. Es como si uno va al Coliseo. Si vas al Coliseo de Roma, en el fondo es lo mismo. Tú tienes unas galerías perimetrales, que es por donde circula la gente, unas gradas, que es a la que accedes y te sientes, por unos vomitorios, que viene de esa palabra, viene del Coliseo. En el Coliseo las luces son de 4, pues en el Bernabéu son de 6,5 y en el Wanda son de 10, ¿no? Que es un poco el límite que se está haciendo. Pero son estructuras, como digo, muy sencillas, entre comillas, con una serie de pórticos transversales que se unen con esas vigas longitudinales y con un graderío donde el elemento de grada suele ser un elemento prefabricado. No en el Bernabéu, que eran unas estructuras hechas in situ, pero sí hoy en día, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de colaborar en otros estadios, como el del Alavés o ahora otro en Bolivia, y bueno, la industria de la tipología habitual en este tipo de estadios, esa parte no es muy compleja, ¿no? Es relativamente sencillo. La duda siempre está si pongo juntas de dilatación o no, cada cuánto las pongo, dejo respirar esa estructura o no, o la dejo como un anillo perfectamente integral, ¿no? Que no respire y asuma él los esfuerzos que provengan del comportamiento térmico y radiológico, ¿no? Pero una vez resuelto o tomada esa decisión de proyecto, no es una estructura, digamos, muy complicada. ¿Qué es lo complicado? Pues lo que hay por debajo o lo que hay por de arriba. Lo que hay por debajo, cada vez más, tener en cuenta que cuando uno entra al estadio, tú entras a nivel de calle y siempre, para la grada que llamamos baja y alta, siempre vas hacia abajo. Es decir, los estadios se entierran un poco en el terreno para ahorrarse edificio, que tiene cierta lógica. ¿Vale? Eso pasa también en el 80-90% de los estadios, ¿no? Si se puede, ¿no? Si tienes un subsuelo con agua o cualquier cosa, pues no puedes, ¿no? En el caso del Real Madrid bajaron tanto que hay un momento que se toca el césped, casi toca el túnel de conexión de Chamartín a Atocha. Claro. Se pasa muy cerquita. El primero, el que llamamos túnel de la risa, ¿no? Pero, como digo, tienes grada baja y grada alta en el Bernabéu y en otros muchos estadios sobre el suelo y luego ya ahí levantas el cuerpo de edificio. Pues todo eso está perforado y cada vez más con instalaciones, galerías de servicios. Claro. Un estadio ahora tiene que permitir que en verano pues venga Bruce Springsteen U2 a dar un concierto. Entonces tienes que tener una grada que se abra, que entre el camión, que te monte un escenario. Ahora en el Bernabéu se ha hecho una cosa que para mí es espectacular, que es esa manera de recoger el césped en un empojeo para guardarlo y demás, que ha requerido una obra civil muy, muy importante y una logística también, pero claro, les va a facilitar que el estadio sea multiusos, ¿no? Sí. Porque los estadios en general, toda esa logística, ten en cuenta que eso impresiona mucho, ¿no? Que en un estadio, por ejemplo, no entran 86.000 personas todos los días de partido. Es impresionante. Es una ciudad. Podéis salir, controlarlos, dónde van. Y luego tenemos la cubierta. Y ya en la cubierta, pues te puedes complicar la vida todo lo que quieras. Claro. Puedes hacer
estructuras pesadas, tipo rueda de bicicletas, con anillos de tracción y de compresión, pues hacer cantilevers clásico, como la que había en el Estadio Santiago Bernabéu. Ahí puedes hacer estructuras, como la que se ha hecho ahora en el Bernabéu, ¿no? Que es una estructura, digamos, muy sencilla, con 4 grandes vigas sobre la que descansa tanto la cubierta fija como la retráctil, ¿no? Digo, tienes un gran cuerpo de hormigón armado, no digo que sea fácil, pero es lo más habitual, y luego ya tienes el gorro y el subsuelo, es lo que suele complicar mucho, ¿no? Y como digo, mucho más en estas estructuras. Nosotros, te decía que recientemente hemos hecho 2 grandes estructuras en Madrid. Una ha sido la Torre Caleido, allí llamada Quinta Torre, que ha sido un proyecto también muy divertido, y también hicimos la sede del BBVA, que es esta gran vela que hay a las afueras de Madrid en la 1. Estructuras complicadas también, por sus luces, por sus alturas, por sus procesos, pero al fin y al cabo teníamos un solar para nosotros solos y poder trabajar allí de manera cómoda, ¿no? Esto de trabajar en cosas que funcionan de jueves a domingo, un partido y demás, complica mucho el tema. Claro. Has hablado justo de estas últimas construcciones en las que habéis participado y la habéis diseñado. La del BBVA me parece una estructura, yo que la veo con unos ojos desde fuera, interesante, ¿no? O sea, cómo se gestiona esa estructura. Pues esa pregunta me alegra, ¿no? Me alegra que me hagas esa pregunta, porque el problema o la virtud que tenemos ahora los ingenieros estructurales es que nos hemos quitado el corsé, ¿no? O sea, digamos que me gusta fijar el año 2000 como fecha, digamos, de cambio. Hasta el año 2000 estábamos muy condicionados por la verdad tensional, la verdad estructural, lo que decía Torroja. Teníamos que hacer estructuras eficaces, eficientes, ¿no? Era un poco esa mentalidad, ¿no? Entonces, de repente, con la aparición de ciertos arquitectos ingenieros, ¿no? Que revolucionaron un poco el mercado y que además tuvieron malos discípulos, o sea, hubo ahí unos años de confusión donde desde mi humilde punto de vista se hicieron un poco el mamarracho, ¿no? Porque Calatrava era un tío formalmente exquisito, sí, pero ha tenido mala descendencia, ¿no? O sea, claro, los imitadores de Calatrava yo creo que han hecho un poco el tonto, ¿no? Pero sí que nos dejó ver a los puristas, a los más ingenieros, que en la vida se puede ir de un lado a otro sin tener que ir por el camino más recto, siempre que el camino sea más agradable, ¿no? Claro. Que podemos hacer asimetrías, que podemos tumbar los arcos, que podemos generarnos problemas siempre que los resolvamos luego de manera elegante. Sí. Ojo. Entonces, ese quitarnos el corsé, pues ha permitido que a raíz de esas fiebres de los 2000, pues planteemos las cosas con una mira más amplia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el edificio del BBVA es muy interesante porque es un proyecto claramente donde la arquitectura es estructura y la estructura es arquitectura. Los arquitectos, digamos, que hicieron el concepto de Herzog y de Meuron, que son unos arquitectos mundialmente conocidos, y los arquitectos españoles que lo llevaron a cabo, Enrique León y Íñigo Ortiz, son también unos arquitectos fantásticos, pues entendimos con nosotros que para hacer un edificio de 100 metros de altura, yo no necesito esa especie de vela con estructura en panal de abeja, con tanto pilar de hormigón intermedio y esa carcasa exterior de hormigón armado, ¿no? Desde mi punto de vista, yo puedo hacer una estructura mucho más sencilla para hacer 100 metros y demás, ¿no? Pero esa sensación que querían hacer ellos de una piedra labrada, ¿no? Pues al final, bueno, conseguimos de alguna manera hacer que toda la estructura funcionara correctamente, que toda la estructura estuviera pensada para los esfuerzos de viento, de túnel de viento, etcétera, que hay que hacer, pero sin necesidad de que fuera la más sencilla posible, ¿no? Entonces, yo creo que yo personalmente fue un proyecto que me lo pasé muy bien, que tuvimos grandes discusiones, porque, por ejemplo, a título de anécdota, al principio la geometría de esa forma exterior eran arcos de elipse tangentes, ¿no? Eso no se puede encofrar. Entonces, al final les convencimos de hacer arcos de circunferencia, aunque hubiera más. Bueno, hay un montón de cosas donde yo creo que los arquitectos fueron muy receptivos y a nosotros también nos sirvió un poco para entender que no siempre
lo fácil es, vamos a decir, interesante, ¿no? O sea, se puede, sobre todo si el cliente está dispuesto a invertir un tiempo y un dinero en generar un hito arquitectónico estructural, ¿no? Pero es un muy buen ejemplo porque todo lo que ve cuando pasas es estructura. Ajá. Porque muchas veces hacemos estructuras y luego nos la tapan, ¿no? Con las fachadas y con las cosas. Ahí se ve. Pero el BBVA, todo el hormigón, el microhormigón, salvo algunos elementos de fachada blancos que se ven, todo es lo que funciona, ¿no? Kaleido es otra historia, ¿no? Kaleido es una torre, que ahí los arquitectos eran Mark Fenwick y Javier Ibarren, también lo pasamos fenomenal, y ahí claramente era una universidad en altura, ¿no? Tenía unos condicionantes funcionales, no ya por la altura, porque no es la más alta, ni mucho menos, tiene 190 metros, es una torre, vamos a llamarla mediana, pero estaba muy condicionado por el uso, ¿no? Hay un montón de alumnos subiendo y bajando, muchos ascensores a diferentes clases. La clase en sí misma teníamos que dejar arriba, que las plantas tenían que ser muy diáfanas, ¿no? Por eso tuvimos que usar un hormigón, una solución tipológica de hormigón postesado, que para un edificio en altura retrasa un poco el proceso constructivo. Pero son, como digo, ahí sí que había una adecuación de la solución estructural a un requisito claramente económico, porque había una inversión muy grande y es una concesión para un uso determinado, hay que andar optimizando muchas cosas y luego, por supuesto, dando unas funcionalidades muy específicas, ¿no? Creo que era la segunda universidad en altura que se hace. Yo recomiendo que vayáis. Yo estuve hace poco, porque voy frecuentemente y casi me matriculo de galgo. Porque yo que doy clase en la Politécnica, ya os digo que las instalaciones están muy bien. Qué bueno. Vamos a ir terminando, pero has hablado de un tema que me parece súper interesante y que todo el mundo asociamos a los aviones. De hecho, tenemos un capítulo hecho sobre las estructuras de los aviones y sobre los Fórmula 1, que es aquello de los ensayos de viento. Claro, evidentemente una de las condiciones de los edificios a gran altura, evidentemente es el viento. Me imagino que también lo tuvisteis en cuenta para el tema de la torre del BBVA. Y esos ensayos de viento también se utilizan bien en puentes, como os he hablado antes. Aquello de la famosa resonancia, el puente de Tacoma, que todo el mundo conoce. Y en estadios incluso también, porque claro, al final no deja de ser una edificación que puede estar sometida al efecto del viento. ¿Cómo se tiene en cuenta ese efecto? Pues mira, el estudio del viento yo me atrevería a decir que de las cosas más importantes que tenemos hoy en día, al menos en las estructuras en las que nosotros estamos involucrados, y cada vez más, ¿no? Yo te cuento 4 ejemplos y te digo 2 herramientas que utilizamos, ¿no? Pues mira, nosotros normalmente usamos un CFD, un Computational Fluid Dynamics, intentamos hacer túneles de viento virtuales, ¿no? Con estos programas. Sí. De hecho, compramos un programa que hizo un ingeniero naval muy listo, brillantísimo, que se llama X-Flow, que luego lo vendió a unos americanos, que era un programa tan bueno que lo usaban, porque el postproceso era tan bueno que lo usaban los de las películas para hacer cómo se movía el agua en El Señor de los Anillos, ¿no? Sí. Yo me enamoré porque me parecía que era que sabía que, y lo compramos, y eso cuesta como un Ferrari, ¿no? Entonces, claro, tuvimos que usarlo, ¿no? Aunque no fuera necesario, nosotros lo usábamos. Entonces, nosotros hacíamos túnel de viento virtual casi siempre para entender un poco cualitativamente, aunque fuera, por dónde iba a estar el problema, ¿no? Y ahora te cuento en qué ejemplos. Y luego, generalmente, no es que no nos fiemos, pero sí solemos hacer un túnel de viento real, ¿vale? Mira, nosotros solo hemos usado 2, porque en la Escuela Aeroespacial, que tiene un laboratorio, Rivas, aquí en Madrid, es pequeñito. Entonces, para nuestros edificios o estadios, ahí no cabía. Entonces, básicamente, cuando hemos hecho estadios, como además íbamos también en coproducción con nuestro amigo Enrique Goberna, que creo que vas con Slyhan Berman, nos íbamos a Stuttgart, que allí tienen un laboratorio de túnel de viento fantástico. Y sobre todo, las personas que lo hacen, aparte de unas buenas instalaciones, han hecho 300 estadios. Entonces, digamos que tienen cogido ya el problema, ¿no? Cuando uno hace algo raro, digamos que tiene que intuir qué le tiene que salir. No puede estar no se puede sorprender de las cosas, ¿no? O sea, tú estas cosas las haces para matizar lo que tú crees que debe salir, ¿no?
Pero cuando hemos hecho otro tipo de edificios o puentes, nos vamos a un laboratorio que hay en Ontario, en Canadá, Ontario, tiene una universidad muy buena, Bueno. y ahí hacen unos buenos túneles de viento. Además hay un español que hizo la tesis doctoral allí, que ahora está en Granada y que te suele hacer de puente y te ayuda con los estudios, ¿no? Bueno. Entonces tenemos esas dos cosas, ¿no? ¿Por qué hacemos túneles de viento? Pues mira, básicamente hay 3 razones fundamentales, ¿no? En un edificio en altura, por ejemplo, tú a partir de ciertas alturas sí que es bueno tener muy bien cuantificadas las presiones dinámicas, ¿no? Y digamos que las normativas como el Eurocódigo y demás, pues te dan pistas, pero para ciertas alturas digamos que no vale. Es un poco excesivo, ¿no? Puede ser del lado de la seguridad. Luego, además, cuando tú haces, por ejemplo, Caleido está rodeada de otras 4 torres. Claro. Entonces, ahí hay unos vórtices de desprendimiento de unos edificios y otros que conviene modelar las 5 torres, no la tuya, por supuesto. Claro, por la interacción entre ellos. Claro, hay una interacción. Luego, esa presión dinámica hay que estudiarla bien con lo que llamamos fuerza inercial, que es lo que estamos hablando. Es decir, si la frecuencia del viento hace que la torre, al moverse, se acople, esa presión dinámica, aunque no entra en resonancia, simplemente se acopla un poco, puede verse multiplicada, ¿no? O sea, hay que hacer un estudio dinámico del viento en ese sentido, ¿no? No solo la fuerza, digamos, que te pega en la estructura, sino la respuesta inercial, ¿no? Pero también tiene otra segunda componente, que es la fachada, ¿no? Las fachadas son unos elementos en los edificios en altura muy importantes, que hay que estudiarse muy bien cómo se acoplan, cómo funcionan, no hay que hacer estudios locales. Y luego, por último, hay un estudio que es fundamental, que en España lo que pasa que, como tenemos un clima que es el que es, pues no es muy importante, que si tú te vas a Japón, a Canadá, al norte de Estados Unidos, que es el estudio de confort. Claro. Y que en Caleido era muy importante porque no sé si sabéis que ahí sopla mucho el viento. En esa zona del noroeste es donde más sopla el viento de Madrid y se generan unos pasillos eólicos y la gente pues va andando y bueno, y vas andando así un poco inclinado. Sí. Pero bueno, en otros países como Ontario, Claro. O sea, en Canadá y esos sitios, es que la gente encima helado. Entonces se pega unos trastazos que no veas, ¿no? Sí. Entonces, de hecho, meten a la gente con el paraguas en el túnel de viento para ver hasta qué velocidades... Claro. O sea, el tema del viento, te digo, asociado al confort es fundamental. Luego piensa que en Caleido también había que poner restauración. Entonces, ¿dónde colocas la cafetería? Está testado, desde el punto de vista estadístico, que tú en primavera-verano, si hace más de 1 metro segundo, no te sientas a tomar un café. Claro. Si es invierno, sí, porque vas más abrigado. Fíjate que esto es estacional. No es lo mismo que sople el viento en primavera que en invierno, ¿no? Entonces, todos esos estudios de confort se hicieron, túnel de viento virtual, túnel de viento real, para calibrar un poquito si hay que poner una barrera semipermeable con unos árboles y demás para ir guiando un poco el viento. El viento es muy importante en un puente, por supuesto, un puente atirantado, un puente colgante o bueno, una pasarela, que suelen ser estructuras más ligeras, que vibran más. Lo que hay que hacer es fundamental. Nosotros nos hemos llevado alguna sorpresa. Pues mira, haciendo la asistencia técnica de 2 arcos muy grandes, de alta velocidad, antes de cerrarlos, al arco, hasta que no lo cierras, había 2 torres de atirantamiento provisional, ¿vale? Se iban tirando cables para ir sujetando ese gran voladizo hasta que lo cerrabas. Era una torre, estamos hablando de puentes de 400 metros de luz, ¿eh? Entonces, claro, la torre de atirantamiento era un puente en sí mismo. Claro. Y a los cables, como era una situación provisional, no se les puso amortiguadores. Claro, porque dices, bueno, como esto es, ¿cuál es el viento de periodo de retorno que me hace entrar esto tal? Pues no, la probabilidad de que ocurra es muy baja. Oye, pues llovió y hizo viento a la vez. Y eso, fíjate, luego lo leímos en un japonés que se lo había estudiado, al ponerle vaina al cable, la gota de agua iba haciendo un helicoide, porque no se despegaba, no se metía dentro del cable. Y esa simetría generada a lo largo del cable hacía que vibrara encima de otra manera. Entonces, que lloviera... el tema del viento es muy complicado. Sí. Joder. Y gracias a Dios estuvo con esas frecuencias de 60-80 kilómetros hora muy poco tiempo y luego se estabilizaron los cables y gracias a Dios acabaron rápido y no volvió a... Pero sí, hoy en día tenemos herramientas muy buenas. Nosotros esta X-Flow, por ejemplo, el problema es que está pensada para alas de avión.
Claro. Este programa lo ha comprado la Boeing y los Sí. que hacen los grandes aerogeneradores, ¿no? Entonces, en estructuras, el problema es que tenemos secciones más romas, más con cantos vistos, ¿no? No tan aerodinámicas. Entonces, hay que calibrar muy bien los programas. Claro. Es lo único que, si lo vais a usar, tened cuidado con esas cosas. Bueno, pues hemos hecho un recorrido bastante interesante. Hemos visto, por un lado, el viaducto de Bailén, todo lo que conlleva pues una remodelación de ese estilo de construcción, como es un puente arco, que ya hemos visto que no es un puente arco al uso. Y después nos hemos ido a la estructura de un estadio construido, que es una remodelación de nuevo, como es el Gran Santiago Bernabéu. Nada, José Antonio, darte las gracias. Creo que ha sido una pasada, una charla súper interesante. Yo he aprendido un montón y espero y confío en que los que nos van a escuchar pues también. Y nada, darte las gracias. No sé si quieres comentar algo más. No, daros las gracias a vosotros y animaros a que sigáis con estas iniciativas, que yo creo que es bueno que divulguemos un poquito más la profesión. Pues muchas gracias. A ti. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. El podcast que estás escuchando se llama Hablando de Estructuras. Te invito a que te suscribas en Spotify, donde estarás al día de antiguos y futuros capítulos. También te invito a que me sigas en Instagram con el nombre de Ingesofía, donde complemento estos conceptos que acabas de escuchar con descripción gráfica detallada también en YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.